Continuamos con más en las noticias Tampico. Ya hemos tenido la oportunidad de saludar en otras ocasiones y hoy agradezco que nos acompañen con un tema importantísimo, que es el hecho de conocer todo lo referente al colesterol. Hoy saludo con gusto al químico Sergio Salazar, director ejecutivo de Grupo Lister. Químico, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Bien, muchas gracias, Francisco. Pues aquí con mucho gusto de acompañarte, que me den un espacio para platicar un poquito. No, al claro. contrario. Y bueno, tratando de empezar desde el origen. Claro. ¿Qué es el colesterol químico? ¿Qué es? Muy bien. Mira, el colesterol es un lípido, es una grasa, ¿verdad? Okay. Y es definitivamente, bueno, es una molécula que es necesaria, ¿sí? El organismo lo necesita porque, bueno, el colesterol ha tenido como, digamos que un muy mal agente de relaciones públicas, porque habitualmente la gente lo relaciona con cosas negativas todo el tiempo, ¿verdad? Estuvo buena esa terminología. Sí. No lo han representado bien. Así es, no ha sido bien representado, honestamente. Mira, el colesterol es importante, en el cuerpo lo requerimos y te voy a mencionar cuatro ejemplos de por qué, ¿no? El primero es, prácticamente todas las membranas celulares lo tienen, con la excepción de los organelos en las células, pero las membranas externas prácticamente todas tienen colesterol. El colesterol ayuda a regular en la membrana la rigidez de la membrana. Es una de las formas en las que la membrana regula su rigidez. Si no hubiera nada de colesterol, fuera totalmente suavecita y se movería para todos lados y eso no serviría. Y si estuviera demasiado colesterol, sería como una pelota que no se mueve. O sea, le da un poco de firmeza, por decirlo así. Así es, a la membrana de las células, exactamente. Luego, otra de las cosas que hace es un componente esencial de los ácidos biliares que apoyan en la digestión y que también a la vez es una de las maneras que tiene el cuerpo para deshacerse del colesterol. Bueno, luego, y finalmente también el colesterol sirve de precursor para formar, nosotros podemos sintetizar hormonas esteroideas porque tenemos colesterol del cual echar mano para sintetizarlas. Estas parten de la molécula de colesterol. Entonces, sin colesterol no pudiéramos sintetizar hormonas esteroideas. Es más, sin colesterol no pudiéramos sintetizar vitamina D tampoco. O sea, en un primer resumen. Sí se ocupa, sí se necesita. El cuerpo lo necesita. El cuerpo lo necesita. Okay. Entonces, bueno, precisamente tan lo necesita, que nosotros generamos colesterol. Nosotros tenemos la habilidad, la mayoría de las células, de producir el colesterol, ¿sí? Porque es un componente necesario. Ahora, ¿ese es el que conoceremos como el colesterol bueno, químico? No, fíjate bien, aquí más bien lo vamos a dividir en dos, que sería el colesterol endógeno, ese es el de adentro del cuerpo, el propio que nosotros generamos, y el otro es el exógeno, el que viene de afuera, ¿sí? Entonces este es el de la dieta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente cuando tenemos el colesterol que está ligeramente a la alto o tendiendo a la alta? Normalmente disminuimos el colesterol de la dieta, ¿verdad? Okay. En algunas personas, sobre todo en aquellas que sí de repente tal vez abusen de alimentos que tengan mucho colesterol, entonces sí tiene esto habitualmente un efecto y logran bajar el nivel. Pero hay también muchas personas que producen de manera natural concentraciones altas de colesterol. ¿Esto por qué? Porque el colesterol finalmente se autorregula. Cada uno de nosotros regula el colesterol en cierto nivel. Es un poco como si tuviéramos un termostato, pero para colesterol. Y entonces, algunos lo tenemos ajustado más abajo, pero otros lo tienen un poco más arriba y otros mucho más arriba. Y entonces, estas personas, aunque eliminaran, vamos a decir que van a eliminar por completo el colesterol de la dieta, como quiera, va a producir tanto que va a seguir estando arriba. Entonces, lo que estas personas necesitan ya es de la intervención terapéutica que le va a tener que dar un médico. Que regularle a él. Exactamente. Mira, aquí es donde entran en juego las famosas estatinas. Entonces, yo como químico no voy a meterme en el tratamiento, pero solo voy a mencionar que las estatinas, la función que tienen es bloquear la actividad de una enzima, ¿verdad? Que HMG, coenzima A reductasa, que es el inicio de la síntesis, ¿verdad?, del colesterol. Sí. Y entonces, al inhibirlo, inmediatamente va a bajar en un 30-40%, una cosa así, la producción de colesterol, y eso va a tener un efecto en la concentración total. Químico, ¿qué cifras son las que deben de preocuparnos? ¿O cuál es el rango? ¿Cómo se manejan las cifras del colesterol en el cuerpo? Muy bien, mira,
El colesterol, mientras que no sobrepase los 200, el colesterol total, los 200 miligramos por decilitro. ¿200? 200. Okay. Mientras que no lo sobrepase, está en el nivel normal. Okay. Entre 200 y 240, digamos, o 239 más bien, si fuera un semáforo, diríamos que bajo de 200 es verde, entre 200 y 239 es amarillo y 240 para arriba es rojo, ¿verdad? Ahora, hablábamos, y esto es breve también, porque yo sé que el tiempo es muy preciado aquí en la televisión, tú sacaste el tema del colesterol bueno y malo. El bueno y el malo normalmente lo que hablamos aquí son de fracciones del colesterol. El colesterol habitualmente cuando viaja por la sangre no viaja solito a la molécula, porque de hecho la molécula no es hidrosoluble y lo que hace es que se une con lipoproteínas y algunos otros lípidos y viaja en, digamos, pelotitas, ¿verdad? Que se forman. Cuando uno se alimenta, por ejemplo, lo primero que ocurre es que se generan kilomicrones en las células que están inmediatamente pegadas al sistema digestivo. Estas pasan a la linfa, de la linfa pasa a la sangre, estos kilomicrones posteriormente son transformados en otras partículas que son colesterol de muy baja densidad, el VLDL, luego en IDLs, que son de densidad intermedia, luego en LDLs, que son de densidad baja, y en HDLs. Ahora, aquí el malo es el LDL y el bueno es el HDL. Okay. ¿Por qué es malo el LDL? Es malo porque es el que tiende a depositarse en las arterias y a generar el proceso de arteriosclerosis. ¿Por qué es bueno el HDL? Porque el HDL lo que hace es toma el colesterol, lo lleva al hígado y es donde se decide si se va a ir un poco de este colesterol a ácidos biliares, si algo de este colesterol se va a ser utilizado para sintetizar moléculas requeridas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, eso es un poco lo que ocurre. Bien. Si hay un minuto más, explico la aterosclerosis y si no lo dejamos para otro. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se deposita? El LDL entra a la arteria. Aquí las arterias son muy importantes porque las arterias van a recibir la mayor presión del corazón. Claro. ¿Sí? Son los vasos sanguíneos por donde el corazón expulsa, digamos, la sangre, la bombea para distribuirla por todo el organismo, ¿verdad? Entonces, y por las venas regresa la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Bien, se empieza a depositar en la íntima, se le llama, la arteria tiene varias capas. La primera es la íntima, entonces entra la íntima un poquito de LDL. Eso es normal, ¿sí? Eso es desde que nacemos casi. Y luego este LDL tiene una pequeña capacidad para salirse de ahí. Pero si entra mucho, como tiene muy poquita capacidad para sacarlo, se empieza a acumular. ¿No lo puede sacar todo? No lo puede sacar todo y se empieza a hacer un chipote hacia afuera primero. Entonces, los primeros años de vida, décadas, a lo mejor no vamos a tener ningún problema, pero va a llegar un momento en el que ya no se va a expandir más hacia afuera y va a empezar a crecer hacia adentro. Y lo que era este espacio para que fluyera la sangre se va haciendo chiquito. Llega un momento en el que se estrecha. Reduce el calibre. Reduce el calibre. Puede llegar un momento en el que se estreche tanto en ese punto de la arteria que se pueda generar una ruptura, esto provoque trombos, los trombos bloqueen o se rompa por completo. Si esto Ahí pueden venir los infartos también. Así es. Si esto ocurre, por ejemplo, en arterias coronarias, ¿verdad? Que son las que, exactamente, entonces ahí nos puede generar un problema. Si ocurre en la aorta, nos puede generar otros problemas. Si ocurre en arterias que alimentan órganos como los riñones, nos puede generar un problema muy serio. Me quedo con esto porque nos tenemos que despedir, claro. Químico, pero puede ocurrir en la aorta, o sea, con lo grueso del calibre de la vena aorta, pudiera ocurrir ahí también, así es. ¿Le parece si lo platicamos en la siguiente sesión? Con gusto, ¿cómo no? Porque está muy interesante el tema. Muchísimas gracias, Químico Sergio Salazar, director ejecutivo de Grupo Lister. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Al contrario.